Y sean todos bienvenidos, chicos, a una nueva batalla de War, donde nos encontramos con el Chiri, el Chiripo, el Chiri 2, perdón, el Chiri 2, el tanque Japanese. Tenía rato que no lo sacaba. Oye, bueno, estoy aquí. También voy a aprovechar a utilizar el Cerullo, un Cerullo que no lo he jugado todavía, para acompañar al Chiri, ¿no? El del último Battle Pass o antepenúltimo Battle Pass, no me acuerdo muy bien. Claro. 34, no le pegué por ahí, estaba completamente de lado, absolutamente de lado, o sea, absoluta y definitivamente completamente de lado. Vamos a ver si sí, ahí está, lo están marcando, estás completamente ponchado. Vamos a esperar que pase por aquí, sí va a pasar por aquí en cualquier momento. Ahí está. Vieron el ángulo y estaba de lado. Estaba completamente de lado. Bueno, lo destruimos, pero la cuestión es... No, por favor, sácame la oruga de la cara. Por favor. Son las orugas, las aberraciones estas visuales. Mayormente, por lo general, son las orugas del vehículo. Más no sé, no entiendo por qué. No. Y esto es absoluto y definitivamente ataque epiléptico para las personas que sufren de eso. Y están viendo que son las orugas. Ya está. Por si acaso, pues me parecía que estaba incendiado nada más. Bueno, vamos, para atrás. Ay, por favor, chamo. Y lo peor del caso es que ya dijeron 2 veces que lo solucionaron. Y siguen las orugas. Es que es más lo molesto, más que nada. A motor amarillo nada más. Bueno, que hay que tomar en cuenta de que esta munición no tiene capa balística también. Un cabecito. Bueno, este sí estaba más o menos de lado. A tomar en consideración de que es... ya 10, sí. Ya 10. ¡No! ¡Cañón! Ahí en la cabina para darle a los dos de una vez. No me la creo. No, es que no me la creo. Es que es increíble. Es increíble. Bueno, esto es lo que tiene. No llega a 100 gramos de TNT, ¿no? Creo que no llega a 100 gramos de TNT. Basta, chamo, basta, por favor. Tengo que apuntar con los prismáticos, porque de verdad que se pone súper pesado el asunto de... Bueno, por lo menos lo traqueamos. Ahora vamos a... están viendo lo que yo acabo de ver. Estaba angulado y pareciera como si lo hubiera disparado de frente. No sé qué está pasando. De verdad que no sé qué está pasando con los ángulos de disparo. O sea, como si lo hubiera disparado de frente. Está completamente angulado. Oye, basta con estas cuestiones, con estas amorfalidades, aberraciones gráficas. Por favor, solucionen esto, que ya... Cabecito. Más que nada, yo diría que tendría que haber explotado por la cantidad de explosivo que tiene él dentro de... Ok, una media luna de impacto, o sea que pudo haber venido de cualquier sitio. Allá está, es un PT. Por razón, todo el rato está explotando la munición. Está disparando con la cutre GTF esa que tiene. Zúmbale. Ah, ¿te vas a quedar de ahí? Sí, te vas a quedar ahí. Guarda eso que apuntas. Tienes estabilizador y apuntas más mal. Mira, ahí está. No, pero no te vayas, chamo, no te vayas. Me tienes listo, chamo. Uf. Y me estás disparando con GTF y estabilizador. Eres más malo que el hambre. ¿Y este? La cosa esta, Estás listo. Sí, ponle hojitas para que no vean dónde tienes al... No, pero no destrille, chamo, no destrille, please. No le hice nada. Sí, lo malo de esta munición es que no tiene casi explosivo ni capa balística.
A tomar en consideración que esto es 5.0, que no debería. ¿Qué estás haciendo? Creo que tenía que haber entrado. ¿Sí? Con retraso, sería con retraso. No, T-34. ¿Qué estás haciendo? Iba persiguiendo al otro, se las llevó de a gratis, que ya están con la tontería las antiaéreas. Ya quisiera yo tener la precisión no tener el delay que tengo para apuntar con las antiaéreas, así como hacen ellos. Y no fallar nunca. Quisiera yo. ¿Qué pretendes hacer, chamo? Esto es un cero. No hay nada más OP, ni siquiera los jack, nada más. No, me voy a quedar con nada. Por aquí, rapidito. ¡Guay! Hay uno. No, cerrado aquí, ajá, con la piedra, para que nadie nos vea de por allá. Ah, es la cosa esta sueca que tiene HitFS en 4.7. No sé, siempre se me olvida el nombre. LKB. Lo que pasa es que casi todos los tanques suecos son LKB o LBBK o LBKB o XXXY. Pantersin. Estás muy mal parado ahí. Vamos a seguir con las tonterías de las orugas. Ahí está. Wow. Y sin explosivo y sin capa balística. Ojo al dato. Es que este tanque no debería ser 5.0. ¿Qué eres? Es que miren, ahí está, por lo menos este. Es que ese mismo, yo bajaría estos vehículos ahorita que les pusieron en 5.0. El M6, el Chiri el KB capturado alemán también. Otra vez los bajaría. Bueno, para el poquito explosivo que tiene, no me quejo. Que tiene muy poquito, Aparte que no tiene capa balística. Parece que no, pero la capa balística hace bastante diferencia a la hora de que están viendo lo que rebota. Si tuviera capa balística no hiciese eso. Pero creo que sigue teniendo la cuestión de las recargas. Las 3 primeros cartuchos los sigue recargando más rápido. Y después es que se pone un poquito más fofo, digámoslo así, con las que vienen atrás. M19, creo que es un M19. ¡Un Stuxito! El M19 y ahora el no, Stuxito, no. Parece que me estaba apuntando. Parece que no, pero esa cosa nos dispara una de esas hit que tiene y nos puede destruir. Nos puede destruir muy fácilmente, porque esto es igual que los que están Me pillaron y yo me descuidé también. Culpa mía, no, culpa mía. Culpa mía por no estar pendiente de que si se subían o no se subían. Si viene. T-34. Que si hay delay. Le disparé al medio y llegó a conectar en el medio. Y sin embargo en la killcam vio que dio rebote. Hay un delay. Wow. Servidores, Gallen. Paga los servidores, Gallen. Me voy a poner para acá atrás, porque él no lo veo. Y estoy más que seguro que se escondió o atrás de esta casa roja, esta construcción roja, o dio la vuelta completa por la cuadra esta, que como vio que yo iba, que le disparé. Vamos a atajar a este. No, está angulado. Calíope. Ese es un tanque. Qué bueno que se puso de lado. Ese es un tanque que próximamente voy a tener que adquirir. Ahí está. Me está buscando. Él sabe que estoy por aquí, pero él dijo, no creo que se haya escondido allá atrás. No me ve. Buena. Nunca imaginó que dice, no creo que este se vaya a arriesgar a ponerse por del otro lado de las maderas. Bueno, que de repente ni siquiera pensó nada. Dijo, no me lo ve. Seguro que es el llorón. Seguro que es el llorón del Calíope. Segurísimo que es el llorón. No me fijé, pero estoy casi seguro de que es el llorón del Calíope. Sí, avión americano, lo más seguro. Ven.
dónde va? ¿A dónde va? ¿No quieres ser serio? Vamos a ser serio, pues. ¿No te gustó que te destruyera el tanque? Sacaste avión. Ahora yo también saqué avión. Vamos a ver cuál es. ¿Qué? Vamos a ver cuál es tu bulla ahora. Vamos. Ven. Buda. Anda ya, mira, aquí viene uno atrás. Aquí viene uno. Tú quieres ser más inteligente que los inteligentes. Ah, está bien, ven acá. Ven. Ok, está bien. Ahí te dejo eso entonces. Ahí está lo tuyo, ¿ves? ¡Vitas! ¿Ah? ¿Quería ser más inteligente que los inteligentes? Ahí está. ¿Ves? ¿Qué es eso? Y aquello. Y este. Es que están todos aquí. Y después, en vez de avanzar, bueno, la están jugando como la tienen que jugar. No se están volviendo locos como mi team, que se van todos de boca. Estos se quedan aquí a resguardar esta parte, desde atrás de la loma. Así es que se tiene que jugar, no como... Bueno. Mira, volvieron a aparecer. No, Tiger, no. Dámela, no, Tiger. Bueno, por un segundo más. Bueno, chamo, ya sabes qué es lo que te toca, ¿verdad? Aquí está, Tiger. Aquí te traigo lo que te toca. Esto es lo que te sale. Bombita por debajo de las orugas. ¿Oíste? Ahí está, bombita por debajo de las orugas. Por aprovecharte de un pobre tanque indefenso y desvalido. Bueno, ahí está. Sería el que destruí del Panther, que vino a buscarme con el tanque. Bueno, no importa, le salió mal la jugada, porque si es así, peor. Lo destruí 2 veces. Ya está bien, te voy a dar la baja, pero me voy a llevar la tuya. Está bien, ¿te parece? ¡Ey! Avión contra antiaérea, no 3 antiaéreas contra avión. Así que calma. Bajen un poquito la tensión porque están exaltados. Qué lástima que no pude grabar la primera. Ahorita fue que me acordé de conectar el programa de grabación. ¡Guau! Vamos. Bueno, va uno, no importa. Vamos a ver si asoma alguien más por ahí. Parece que sí. Hay algún animado. Qué suerte. Y para terminar de completar te salva de que no tengo capa balística. Malvado. Vamos a aprovechar que pases por ahí para darte lo tuyo. Vete. Así te vas un poquito más ardido. Perdón, un poquito más calentico. A ver, otro. Ahí salió. Es 57. Sí, 57. Ese cañón es inconfundible. Que esa cosa, bueno, cualquier T-34 nos puede destruir fácil. Por aquí creo que vi ahorita. Ah, míralo aquí. Un 85. Este tanque ya es igualito a los Chito. Es tal cual. Lo pusieron igual a los Chito. Ni quitar ni poner. No sé qué hicieron. Ah, ya lo destruí. Ah, bueno, no pasa nada. Ya te lo echaste tú. No problem. Ya está. Por aquí llegó alguien. A ver. Me disparó en seco completamente de lado. Ahí pasó. Ahí lo vi cuando pasó. Y salí. ¿Ya? ¿Lo echaron así? Sí, es que venir a pisar el punto, claro que te van a ver. Por supuesto. Este tanque con todos los nerfs que le metieron. Porque esto originalmente comenzó siendo pesado. Ahí está. Listo. Pensaba que no te estaba viendo. Este tanque originalmente comenzó siendo pesado, después lo cambiaron a medio. Comenzó teniendo 3 recargas rápidas, después se la pusieron a 2, después la gente reclamó, después... Y ese... Está raro ese... Pero bueno. Le han hecho tantos cambios. T-34. Normalito. Bueno, es lo que les digo. ¿Qué pretendes? Vamos por el Viewfighter. ¿Te quieres echar al Viewfighter a como de lugar? Ven. No te voy a dejar. Viewfighter, ven para acá. Ven hacia mí.
ven contra Cerullo, ¿ves? ¡No! ¡Lo incendió! ¡No lo puede salvar! ¡Vaya! Que sacan esas cosas para... Dice, no, yo me voy a sacar esta porque está roto hasta que sale Cerullo. Hasta que sale Cerullo y ahí sí ya todo mundo ya no le gusta cuando hay Cerullo de por medio, y esto no fue, esto creo que no es antiaérea, esto creo que es una calibre 50 que le pusieron a los americanos, que yo no sé de dónde sacaron la munición antiaérea. No me dejaron salir. Véngalo. Creo que era un PT. Bueno, aquí salió un D-34cito. Hito. Y un 57. Ojito. Pero ya está. Un pastel. Estamos un poquito desubicados con el battle rating, ¿no? Bueno, que todo el rato ha salido en 5-7 también. Entonces, también. Yo soy un jugador eterno Dampier. Yo soy uno de los jugadores eternos down tier en este juego. ¿Qué salió ahí? Era un M10. Te pegaron, chamo, echa para atrás. Es eso, echa para atrás. Cuando es así, lo mejor es echar para atrás, porque como no sabe de dónde están, echa para atrás. Ahí, vamos a darle el de gracia. Sí. Me estaba apuntando, creo. Ya me estaba apuntando. Voy a colar aquí atrás de esta casita que está por aquí. Ya está. ¿De dónde me están disparando? Ni siquiera spawneado. Ahí está. ¿Qué es? Un KB-85. A ver, 85. Disparaste mal, malvado. No, o te disparó, te desvió la munición, la verja, ¿verdad que sí? Di que sí, para que yo no quiero creer que no soy el único que le pasa. Eso, quedaste ahí. No te metas con alguien que sabe jugar, bro. No te metas con alguien que sabe jugar. Ahí hay uno que está empanadísimo, sí, por supuesto que yes. Está viendo que hay un cabello aquí y no ve. Tiene estribo. ¿Cómo que le llaman esas cosas que le ponen a los burros para que no vean para los lados? ¿Cómo se llama? No es estribo. Me está disparando, creo que de ahí arriba. Vamos a tratar de cuadrarlo. Creo que no es de arriba. Creo que es de aquí. Sí, es de aquí. ¿Cómo se coló? Y las personas que están aquí abajo de mi team, ¿qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Díganme. Es que ahora sí. Y se estaba peleando con los dos. ¿Qué gente, pana? Estaba muy campante. Yo ahorita trato siempre de tirarme al piso y volar rasante, porque las ratas te andan volando rasante para cazarte. Entonces yo digo, bueno, aplico la misma y bueno, y como esto es un cerullo, me los como con patatatas. Ven, no te vayas, ven. Todavía tengo un poquito más de regalo para ti. Ah, qué delicia. Y cuando son rusos, completamente delicioso. Sacan ese y es 185 y sacan esos aviones que están más rotos, que tienen buenas, que tienen las EVAC, pues, que son las mejoritas que tienen con cañones. Vamos a lanzarle a la bombarda. No sé si se han fijado, pero este bug está muy asentado. Cuando te clava y vas rozando tierra y vas cerca de tierra, como que te succiona. Te chupa, te atrae a la tierra. Y muchas veces termina uno clavado. Vamos a bajar, baja, porque creo que sí. Por allá creo que viene uno. Qué hermoso avión. Es que la línea de los aviones japoneses, yo le digo la verdad, mis vehículos favoritos del juego los podría llegar a considerar Japón, porque me gusta todo. Me gusta aviones, me gusta tanques y me gusta barcos. Podría considerar Japón como mi nación favorita, porque es que me gustan todos sus vehículos, todo, indiferentemente. Es que miren esto, por favor. Pero es que miren, es que es magia en alas. Es magia. Algunos dirán, no es arte, no es arte, es magia. Es magia. Ahora me echo a este de retruque. Miren esto. No hay mejor nación para jugar, definitivamente.